Bendiciones, amados hermanos, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Mendoza. Quiero compartirles un tema que es muy delicado, que es muy controversial, causa mucha polémica y muchas discusiones entre cristianos, ¿sí? En este caso, protestantes y católicos, ¿sí? Entonces, yo traigo mi punto de vista y lo que yo creo es lo siguiente. El tema, para empezar, se trata de que si María o nuestro Señor Jesús tuvo hermanos o si María tuvo más hijos, ¿sí? Entonces, aquí lo curioso es que yo pienso que sí. Lo curioso de este problema es que los que piensan que no es así se molestan, pero no se molestan porque Jesús tenga más hermanos, se molestan porque María haya tenido más hijos. Eso es lo que se molesta la gente, eso es lo curioso. Y a tal grado que ofenden a quienes piensan que sí tuvo más hijos, ¿sí? Yo vengo con este video no con la intención de crear polémica ni de ofender a nadie, simplemente con la intención de traer un mensaje y que tú lo leas en casa y creas lo que para ti sea conveniente para tu salvación, ¿sí? Mi pregunta es sobre todo este tema. Si María no tuvo más hijos, la Biblia nos los va a decir, pero la Biblia nos recalca tantas veces de los hijos de María o de los hermanos de Jesucristo, ¿sí? Yo sé que a veces nos podemos equivocar porque el idioma en que se escribió la Biblia es distinto y en la traducción pues hubo algunos errores, ¿sí? Entonces, pero mi pregunta es, ¿y si María sí tuvo más hijos, cuál es el problema? O si Jesús tuvo más hermanos, ¿cuál sería el problema? No porque Jesús haya tenido más hermanos va a dejar de ser hijo de Dios o de ser Dios en su divinidad. El que María haya tenido más hijos no le quita que ella haya encontrado gracia en los ojos de Dios, ¿verdad? Porque ella fue el vaso que Dios usó. Entonces, y tampoco es pecado que ella haya tenido más hijos. ¿Por qué? Porque ella tenía marido, ¿sí? José la recibió como su mujer, ¿verdad? Entonces no le veo yo el pecado ni le veo yo el mal en que ella haya tenido más hijos. ¿Me explico? No sé si me logras tú entender esto que te quiero decir. No hay ningún problema que ella haya tenido más hijos o que no haya tenido más hijos. Yo lo entiendo que sí tuvo más hijos, ¿sí? Pero no te voy a ofender porque tú pienses diferente o creas diferente, ¿sí? Yo me llevo o me dejo llevar por la doctrina de la palabra de la Biblia, ¿sí? Muchas veces estamos mal adoctrinados, ¿sí? Pero mi doctrina o mi pan de cada día es la Biblia, la palabra del Señor. Me explico, no porque venga alguien y me quiera imponer que para poder llevar esta doctrina tenemos que creer que María no tuvo hijos, que María fue siempre virgen. Y eso es algo que está mal porque está fuera de la palabra de Dios. Pero si tú lo crees de esa manera, ya es problema tuyo, ¿sí? Ni tampoco vengo a ofenderte ni a hacerte cambiar de opinión a fuerzas. Simplemente te voy a leer unos textos bíblicos y tú puedas sacar conclusiones y lo puedas entender de la mejor manera, ¿sí? Igual manera, les aviso que voy a estar pausando el video para estar buscando las citas bíblicas, ¿sí? Ahorita vamos a leer o vamos a buscar en Isaías 7:14. Dice en Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará, a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿sí?
que traducido significa Dios con nosotros. Aquí algo muy importante. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que Él va a ser todo, Él es Dios, sin importar que tenga o no tenga hermanos. Me refiero de sangre. Sin importar eso, Él va a ser Dios, Él va a ser Padre, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Entonces, eso no le quita nada. De igual manera, a María yo respeto. ¿Sí? Y es, como siempre le he dicho en mis videos, es un ejemplo grande para aquella mujer que teme de la palabra del Señor. ¿Sí? Pero no puedo hacer más de lo que me dice la Biblia. ¿Sí? Yo no puedo aferrarme a decir que María no tuvo más hijos porque simplemente quiero pensar o quiero creer que ella fue siempre virgen. La Biblia no me enseña eso. Pero respeto a María. De igual manera, el que María haya tenido más hijos no le quita que ella encontró gracia ante los ojos de nuestro Señor. ¿Sí? Que ella fue el vaso que Dios utilizó. Fue el medio que usó para que pudiera nacer Jesús como hombre. ¿Verdad? Entonces eso no le quita nada. Pero yo no puedo hacer más, yo no puedo venerarla, yo no puedo porque la Biblia me lo prohíbe. Y entonces ese es el coraje o la razón por la cual ofenden tanto a las personas que creemos de esta manera. Porque quieren que uno también digamos que María es nuestra madre. ¿Sí? Entonces, pero yo no puedo decir eso porque la Biblia no me lo dice de esa manera. ¿Ok? Espero que me estés entendiendo lo que te quiero decir. Ahora nos vamos a ir en Lucas 2 del 4 al 7. En Lucas 2 del 4 al 7 nos dice esto. Nacimiento de Jesús. Dice, y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él. ¿Sí? En ese tiempo todavía María estaba desposada con él. ¿Sí? Estaba comprometida, pero él la recibió. Dice, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, a su hijo primero. No está hablando que es su único hijo, es su hijo primero de María. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tú dirás, ¿por qué dices que es su hijo primero? Porque aquí lo dice su hijo primogénito. No dice que es su único hijo. Ahora, si nos vamos en Mateo 1, 18 al 25. Nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo completo. El nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Aquí te estoy recalcando que en ese momento todavía estaban desposados. Antes de que se juntaran. Se halló que había concebido del Espíritu Santo, y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor
se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, que viene estando en Isaías 7:14, es lo que ya les leí. Dice: y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Aquí en el 25 nos dice esto: pero no la conoció. ¿Sí? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí la Biblia, cuando se habla de que no la conoció, se habla de que no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a su hijo Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso te digo que sí, tuvieron más hijos. Pero no me voy a basar únicamente a estos textos, porque no son claros. Sí son claros, pero cuando tenemos una mente aferrada o creyendo algo que no es y no queremos ver, por más que se nos explique, no lo vamos a comprender porque estamos aferrados. ¿Sí? Ya no estamos aferrados a la palabra, estamos aferrados a creer cosas que vienen, que no son de la palabra del Señor, que vienen por parte de hombres. ¿Sí? Ahora vamos a buscar en Mateo 12:46. Pero vamos a buscar en Juan 3:18 primero. En Juan 3:18 nos dice lo siguiente, algo muy distinto a lo anterior que acabamos de leer. Dice es Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Único. Él es el único de Dios. ¿Sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, una diferencia muy grande en decir unigénito, en decir primogénito. ¿Sí? Ese es otro punto. Ahora nos vamos, a buscar en Juan. Permítame un poquito. Como son varias citas bíblicas, me estoy aquí confundiendo. Vamos a buscar en Mateo 12:46 al 50. Dice: la madre y los hermanos de Jesús. Dice aquí: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él a él que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Sí? Por eso mucha gente dice que sus hermanos eran los discípulos, que era todo aquel que hacía la voluntad del Padre. Pero ahí le están hablando que venían sus hermanos de sangre y su madre querían hablarles. Y él les dijo: no, mis hermanos, mis hermanas y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Pero ¿quiénes querían hablarle? Sus hermanos y su madre, ¿sí? De sangre. ¿Sí? Ahora nos vamos a ir también en Mateo 13:55 al 56. Vamos a buscar allí. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Por qué decía Jesús esto? Porque sus propios hermanos no habían creído en él. ¿Sí? Ahora vamos a buscar en Lucas 8:19. En Lucas 8:19 igual nos habla de la madre y los hermanos de Jesús. Es exactamente lo mismo, pero aquí no nos está diciendo en Lucas, simplemente es para reforzar. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces él respondiéndole, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es para reforzar lo que les había dicho primero, ¿sí? Ahora nos vamos a ir en Juan 2:12. Les había yo comentado que sus hermanos no creían en Jesús. Vamos a leer en las bodas de Caná. Ese es en Juan 2:12. No les voy a leer todo completo. Nada más les voy a leer lo que yo les quiero que ustedes vean. Ustedes lo pueden leer completo para que no vean que yo les estoy diciendo mentiras. ¿Sí? Dice: después de esto descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Perdón, aquí yo me equivoqué. No es el texto que les quería leer. Ese está un poquito más adelante, pero también este va dentro de el mensaje que les quiero dar. Dice que Jesús estuvo en las bodas de Caná, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, donde él convirtió el agua en vino. Pero después de pasar todo esto, dice: después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. ¿Quiénes? Jesús, ¿verdad? Su madre y sus hermanos y sus discípulos. Estamos viendo que sus discípulos, ahí no los está contando como sus hermanos, ahí está hablando de sus hermanos de sangre, que era María, era María y sus hermanos, María su madre y sus hermanos de sangre y sus discípulos. Amén. Ahora nos vamos a ir en Juan 7, que ahí es donde viene lo que yo les quería decir, que sus propios hermanos no creían en él. Ahí eso está también. Yo por eso me equivoqué, porque también habla de una fiesta. Por eso me equivoqué, por eso es que yo me equivoqué. Bueno, vamos a leerlo un poquito, está un poquito largo. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, ¿sí? Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque aquí lo dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Aquí ya vemos que se está refiriendo a los que no creían en él. ¿Sí? O sea que sí eran sus hermanos de sangre. Porque ni aún sus hermanos creían en él, ¿verdad? Entonces, él no quería, porque él decía que su tiempo aún no había llegado. Te lo voy a seguir leyendo. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros,
mas a mí me aborrecen porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Él testificaba del pueblo porque sus obras eran malas. O sea, el mundo, aquí como lo está diciendo. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, se podría decir, le decía a sus hermanos. Mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos, que después Jesús fue. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y le decían: ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Bueno, ya aquí yo lo que les quiero recalcar aquí es donde habla de sus hermanos. Aquí está hablando de sus hermanos. Entonces, para que ustedes vayan sacando sus conclusiones, ¿sí? Ahora vamos a leer en Gálatas 1, 18 al 19. Voy a buscarlo. Yo sé que nos queremos a veces aferrar, ¿verdad? Por más que lo leemos y están bien claras las palabras que nos dice la Biblia, queremos aferrarnos a creer algo que no es así. ¿Sí? Dice un dicho, ¿verdad?, del mundo, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y queremos aferrarnos a creer algo simplemente por darle estabilidad o darle credibilidad, ¿cómo se dice? No puedo pronunciar la palabra. O darle crédito a que María es siempre virgen, ¿sí? Pero déjame decirte que no importa si tuvo más hijos o no. No importa si Jesús tuvo más hermanos o no. No le quita que Él sea Dios. No le quita que Él sea el Hijo unigénito, ¿sí? El que María haya tenido más hijos no le quita que Él sea el Hijo unigénito de Dios. El primero de María, pero el unigénito de Dios. Y tampoco le quita los méritos que tuvo María para hallar gracia ante los ojos de Dios, ¿sí? Vamos a leer en Gálatas 1 al 18, Gálatas 1 del versículo 18 al 19. Dice: después, pasados 3 años, subí, esto lo dijo Pablo, ¿sí? Dice: después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ojo aquí. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Sí. Estamos leyendo esta parte y te apuesto que aún así sigues pensando y sigues creyendo que no es verdad. Pero tú léelo y tú saca tus propias conclusiones, ¿sí? Ahora nos vamos a leer en Hechos 1, 13 al 14. En Hechos 1, les voy a comentar algo. ¿Se acuerdan que les dije que los hermanos de Jesús no creían en Él? Este texto ya después nos dice que al final de cuentas, o al último, ellos creyeron en el Señor, ¿verdad? Aquí estamos hablando ya en los Hechos, cuando Jesús ya había sido crucificado, ¿sí? Ellos creyeron en el Señor, los hermanos de Él, ¿sí? Aquí en Hechos 1, se los voy a leer desde el 12, para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. De cualquier manera ya nos tardamos mucho en el video, pero es muy importante. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar,
el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Zebedeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La madre de Jesús y sus hermanos de Jesús. ¿Sí? Pero espero que se te vaya esclareciendo, ¿verdad? Y tú veas que lo que yo te estoy diciendo no es mentira. Podemos leerlo. Aquí ya vemos que los hermanos creyeron. Sus hermanos de Jesús creyeron ahora sí. ¿Sí? No estamos hablando de los discípulos. ¿Sí? Porque aquí nos está hablando de los apóstoles que estaban todos unánimes junto con las mujeres